A veces no es lo que se dice, es todo lo que no se dice lo que acaba rompiendo una relación. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es René Cetina, soy psicólogo clínico y este es un espacio para ponerle nombre a lo que sentimos, a lo que callamos y a lo que nos desconecta justo cuando más queremos conectar. Hoy vamos a hablar de algo que está presente en todas las relaciones, pero pocas veces se habla y se nombra con claridad. Los hoyos negros de la comunicación. Aquellas pequeñas fallas, omisiones, supuestos, silencios y formas pasivo-agresivas que poco a poco van minando el vínculo. No siempre se grita, a veces simplemente se deja de hablar, se evita, se interpreta, se asume, se hiere sin decir una palabra. Vamos a recorrer uno por uno 5 de estos hoyos negros. El primero son las suposiciones, creer saber lo que el otro piensa. El segundo son las expectativas no comunicadas, el peso del deberías. El tercero, los silencios que hablan, cuando callar es más que no decir. El cuarto, la comunicación pasivo-agresiva. Y el quinto, los juicios y etiquetas y cómo estos envenenan el diálogo. Prepárate, porque lo que no se dice también habla y muchas veces lo que no hablamos termina por destruir lo que sí sentimos. Toda relación se construye o destruye a través del lenguaje. No es exagerado decirlo. Lo que decimos, cómo lo decimos y sobre todo lo que dejamos de decir moldea el mundo emocional que compartimos con el otro. Pero la mayoría de nosotros no fuimos educados para comunicarnos con claridad. Aprendimos a gritar o a callar, a explotar o a acumular, a esperar que el otro adivine o a asumir que ya sabemos lo que el otro quiso decir. Desde la psicología sabemos que la calidad del diálogo es una de las variables que más impactan en la satisfacción relacional. Y sin embargo, es donde más fallamos. Estos hoyos negros de la comunicación no siempre son visibles, son sutiles, pero poderosos. Son como pequeñas grietas en el piso de una casa. No la tiran de inmediato, pero con el tiempo la vuelven inhabitable. Así que vamos a entrar al primer hoyo negro de la comunicación, las suposiciones. Es que yo ya sé lo que vas a decir. Seguro que lo hizo porque ya no le importo. Es obvio que si me ama, tendría que saberlo. Las suposiciones son ese hábito de creer leer la mente ajena, como si tuviéramos una bola de cristal emocional. En consulta es común escuchar frases como no me escribió, seguramente estaba con alguien más. Le conté algo importante y no reaccionó como esperaba, entonces ya no le importo. Pero lo que olvidamos es que la interpretación no es la verdad ni la realidad. Y cuando convertimos nuestras suposiciones en certezas, dejamos de dialogar. Imaginemos una escena. Tu pareja llega tarde, no te avisa. Tú empiezas a pensar, a suponer, ya no soy prioridad. Seguro está enojado y no me lo quiere decir. Siempre soy yo quien tiene que hablar. Y entonces, en vez de preguntar si algo pasa, reclamas. Pero tal vez tu pareja solo tuvo un mal día, tal vez sí se equivocó, pero en lugar de acercarte, te alejaste desde las suposiciones. ¿Por qué lo hacemos? Porque el miedo a no saber duele, porque la incertidumbre nos angustia, porque creemos que intuir es una forma de protegernos, de anticipar el golpe, lo que podría pasar. ¿Y cómo lo cambiamos? Nombrando lo que sentimos, preguntando, diciendo, no sé si es así, pero sentí esto. ¿Podemos hablarlo? La comunicación sana parte de una base. No sabemos lo que el otro piensa, pero sí podemos saber cómo se siente si le preguntamos, si nos abrimos al diálogo. Las suposiciones son peligrosas porque cuando empezamos a suponer, alimentamos emociones que hacen que reaccionemos y no que respondamos. El miedo, frustración,
enojo. Y entonces ya no respondo ante lo que está pasando, reacciono ante lo que creo que está pasando. Entonces, en vez de suponer, pregunta. Créeme, te vas a ahorrar mucho tiempo. Las expectativas no comunicadas son como contratos invisibles. Y como todo contrato no firmado suele romperse. Así que imaginemos otra escena. Es tu cumpleaños. Esperas una sorpresa, un mensaje especial, que te cocinen algo o un detalle significativo, pero nada de eso pasa. Y tú, en lugar de decir que te dolió, piensas, no puedo creer que no lo haya hecho. Y lo que pasa es que hay necesidades no comunicadas. No dijiste lo que esperabas, no hablaste de lo que necesitabas, pero te enojaste como si la otra persona hubiera incumplido un acuerdo, aunque nunca lo supo. Y aquí vale la pena detenernos, porque quizá estás pensando, pero es que es su cumpleaños. Obviamente debería haber hecho su pareja algo especial. Y sí, quizá esperabas flores, una carta, una cena, pero si nunca lo dijiste, lo más probable es que la otra persona no lo supiera. Muchas veces creemos que hay gestos que deberían darse por sentado, pero lo que es obvio para ti no es obvio para todas las personas. Por eso es fundamental hablarlo previamente. Cada persona creció con un lenguaje afectivo distinto. Hay quienes valoran más lo verbal, otros lo material, otros los actos de servicio. No es automático que un cumpleaños implique detalles, sorpresas o palabras especiales. A algunas personas ni siquiera les gusta celebrar su cumpleaños. Por eso es importante que comuniquemos las cosas de forma clara. Las expectativas no comunicadas terminan decepcionándonos sin siquiera haber sido expresadas. Expresar lo que nos gusta, lo que nos hace sentir amados, no es ser exigentes, es permitirle al otro conocernos. Decir, me encanta que me des flores cada mes, me siento querido cuando tenemos contacto físico de manera frecuente, o me emociona que me preparen algo especial en mi cumpleaños. No es imponer, es abrir una puerta. Y cuando lo dices como una petición, el otro tiene la libertad de decir que sí, de decir que no, o de negociarlo. Porque todas las peticiones se pueden negociar. Pero una expectativa no dicha, no. Esa solamente decepciona o se castiga cuando no se cumple. Las expectativas emocionales no son caprichos, son deseos válidos, pero necesitan ser comunicados. Si te gusta el contacto físico, dilo. Si anhelas detalles, exprésalo. Si esperas que te acompañen en días importantes, no lo exijas desde el silencio, pídelo con claridad. Porque una petición no es una demanda o una exigencia. Porque cuando el otro tiene la opción de decirte que no o de negociar, no estás exigiendo, estás pidiendo. Decir lo que quieres no arruina la magia, la construye sobre un terreno real. Y eso es mucho más poderoso que cualquier sorpresa no dicha. A veces tenemos la idea de que pedir lo que queremos arruina la magia. Bueno, eso viene de una educación emocional basada en cuentos de hadas, en donde el otro debería saber, en donde si pido, arruino el gesto, en donde si tengo que explicar lo que necesito, entonces ya no vale. Pero en la vida real, nadie puede cumplir lo que no conoce. A veces podemos adivinar y atinar, sí, pero una expectativa comunicada construye bases sólidas para la confianza y la pertenencia en una relación. Así que cada vez que sientas frustración por algo que la otra persona no hizo, pregúntate, ¿lo comuniqué? ¿Lo pedí con claridad? ¿O solo lo esperaba en silencio? Y recuerda que el amor no se demuestra adivinando, se demuestra escuchando, pidiendo y aprendiendo a decir,
Esto es importante para mí. ¿Has pensado que los silencios también hablan? Ese es el tercer hoyo de la comunicación. De repente pasa que no dices nada, pero te alejas. No reclamas, pero empiezas a tratar diferente. Todo esto refleja una forma de comunicación pasivo-agresiva que se disfraza de autocontrol, pero que en realidad está llena de resentimiento acumulado. No hablar puede parecer madurez, pero si el silencio cambia la forma en que tratamos al otro, se convierte en una herida invisible. Es evadir la incomodidad del conflicto directo, pero al precio de sembrar duda, desconcierto y distancia. Y aquí es importante entender que muchas veces estas actitudes no son conscientes, son mecanismos aprendidos. Vienen de historias familiares donde se castigaba expresar lo que se sentía. Vienen de relaciones pasadas donde hablar implicaba perder. Por eso preferimos callar y alejarnos en silencio. Pero toda emoción no dicha se termina expresando con el cuerpo, con el trato, con la indiferencia. La salida está en nombrarlo, en aprender a decir me sentí dolido, pero no supe cómo decirlo, necesito que hablemos. Eso cambia todo, porque recuerda que no hay vínculo sano sin lenguaje claro. Y también recuerda que si el silencio cambia tu trato, entonces ya no estás en silencio. Estás hablando en el idioma del abandono, un lenguaje que no se escucha con los oídos, pero se siente con cada gesto que falta, con cada presencia que se ausenta, con cada emoción que queda sin traducir. El silencio no siempre es neutral. A veces el silencio tampoco es una respuesta, es castigo, es reproche, es distancia con forma de protección. Hay personas que cuando se enojan no gritan, se alejan, se encierran, hacen ghosting emocional. Imagina una discusión en donde una persona dice, ya no quiero hablar, y se encierra en el cuarto o simplemente desaparece o no contesta los mensajes durante horas, a veces días, y la otra persona, al no saber qué pasa, empieza a crear sus propias historias, a sentirse culpable, a angustiarse, a llenarse de ansiedad. Ese silencio también es comunicación, pero una comunicación que hiere porque no da lugar a reparación, porque bloquea, porque convierte al otro en alguien que tiene que adivinar si aún es amado, si ya se terminó la relación o el vínculo, si puede hablar o eso va a empeorar la situación. Caemos en eso porque no fuimos educados con claridad emocional, porque nos enseñaron que hablar es confrontar y confrontar puede ser peligroso, porque confundimos conflicto con guerra, diferencia con ataque, porque creemos que si evitamos el problema, este desaparece, pero lo que evitamos se pudre. Y sí, a veces el silencio también puede ser manipulación. A veces el callar no es por respeto, sino por castigo, porque nos enseñaron a usar el silencio como un escudo o como un arma. Y cuando callamos para hacer sentir culpable al otro o para que adivine, ya no estamos cuidando el vínculo, lo estamos envenenando sin palabras. Entonces, si necesitas espacio, dilo, pero dilo así: estoy muy alterado ahorita, necesito calmarme, pero prometo volver a hablarlo contigo. No es evasión, es respeto. No quiero llegar a decir algo que pueda lastimar. Yo decido irme, por lo tanto, yo voy a regresar a hablar contigo. Y entonces, si la otra persona, después de que tú regresas, no está lista para hablar, también es válido. Pero si ella no está lista, ella regresa. Si tú no estás listo, tú regresas. Los vínculos sanos no evitan el conflicto, aprenden a transitarlo sin violencia. La comunicación pasivo-agresiva se manifiesta en frases como no es nada, haz lo que quieras. Yo no dije eso, tú entendiste mal. Ya te dije y ya te lo repetí. Y muchas veces pensamos, bueno, ya se le pasará el enojo. Y pasa, es algo que metemos bajo la alfombra, que metemos dentro de los cajones y se queda ahí.
Este tipo de expresiones parecen inofensivas, pero están cargadas de ambigüedad emocional. ¿Qué es eso? Bueno, no dicen directamente lo que molesta, pero lo insinúan de una manera hiriente. Generan culpa, desconcierto y distancia. Son una forma de expresar el enojo sin asumirlo, de castigar al otro sin explicarle por qué. Y cuando se repiten una y otra vez, desgastan el vínculo más que cualquier pelea abierta. Estas frases no aclaran, manipulan, porque no te dicen qué se necesita para solucionar. Solo te hacen sentir que hiciste algo mal, pero sin darte la oportunidad de reparar. Detrás de esas frases hay dolor no expresado, miedo al conflicto y muchas veces una historia donde nunca se permitió decir lo que se sentía sin consecuencias. Pero hoy, si queremos construir una relación emocionalmente segura, necesitamos soltar el escudo del sarcasmo y aprender a hablar desde la verdad, aprender a hablar desde la claridad, porque la claridad no lastima, la ambigüedad sí. Este tipo de frases destruyen lentamente. Tal vez no les prestamos la atención debida porque no insultan pero hieren, no gritan pero te congelan, no nombran pero te castigan. Imagina que haces algo con buena intención y tu pareja responde con sarcasmo. Ah, claro, tú sí puedes salir con tus amigos, ¿no? Qué lindo. ¿Ya te acordaste que existo? La crítica viene disfrazada de broma. El enojo se esconde tras la ironía. Y al final, nadie puede sanar ni arreglar nada porque nadie puede agarrarse a una verdad clara. Es como un fantasma de frustración, enojo, tristeza, ambigüedad que simplemente está caminando por la relación. ¿Por qué usamos esta forma de comunicación? Porque nos da una falsa sensación de control. Porque creemos que si no decimos abiertamente lo que sentimos, estamos a salvo. Pero no estamos a salvo. Estamos en guerra fría. Y lo que podemos hacer es cambiar el sarcasmo por vulnerabilidad. En vez de decir, haz lo que quieras, decir, me dolió que no me consideraras. Me sentí fuera de tu vida. La vulnerabilidad no es debilidad, es coraje emocional. Es elegir la claridad aunque nos incomode, porque así se construyen las relaciones, eligiéndonos día a día, navegando y atravesando el conflicto a través de la incomodidad. El último hoyo negro de la comunicación de este episodio son las etiquetas. Eres egoísta. Siempre haces lo mismo. Nunca lavas los trastes cuando te toca. No sabes amar. Estas frases no solamente hieren, señalan, etiquetan. En lugar de hablar del hecho puntual, etiquetan a la persona por completo. Y cuando etiquetamos a alguien lo encerramos en una identidad que no le damos permiso de cambiar. Imagina que tu pareja olvida tu aniversario. En vez de decir, me dolió que lo olvidaras, lo sentí como una señal de que no soy importante para ti. Decimos, eres un egoísta, nunca piensas en mí, nunca piensas en nosotros. La segunda frase no permite que el otro repare, solo lo acusa. Pero la primera abre la puerta al diálogo y la segunda la cierra con llave. Los juicios son sentencias y las sentencias matan el deseo de acercarse, de reparar, de intentarlo diferente, porque hacen que el otro se sienta atacado en lo que le decimos que es, no en lo que hizo. Habla del comportamiento, no del ser. Cambia el eres un egoísta por me dolió que no me consideraras. Cambia el nunca lavas los trastes por necesito que hablemos de esto porque siento que no estamos teniendo equidad en esta parte del hogar. Cuando nombras lo que necesitas, en vez de acusar, construyes. Y cuando haces eso, el otro puede escucharte, no para defenderse, para comprenderte
y llegar a un punto medio y empezar a construir algo a partir de ahí. Porque ese es el propósito de todas las discusiones. Los juicios y las etiquetas son como dardos emocionales. En vez de hablar del comportamiento, hablamos de la identidad y eso duele más. Nos enseñaron a ganar discusiones, no a usarlas para entendernos. Nos enseñaron a diagnosticar al otro, a pensar que es egoísta, que es narcisista, que es violento, que es dramática, que es sensible, pero no a compartir lo que sentimos. ¿Qué podemos hacer con estos juicios y estas etiquetas? Una herramienta que yo siempre le digo a mis pacientes es hablar desde el yo. Habla desde ti en vez de hablar del otro. No digas, eres un egoísta. Di, me sentí solo cuando pasó esto. Necesito hablar de ello porque esto no es un juicio, esto es una emoción, tu emoción. Y tu emoción abre el diálogo para construir a partir de ahí. Me parece importante que antes de terminar este episodio reflexionemos y pensemos que la mayoría de las relaciones no se rompen por falta de amor. Se rompen por falta de lenguaje, no porque no hablemos, sino porque no sabemos hablar desde el entendimiento. Suponemos, nos callamos, ironizamos, somos sarcásticos, juzgamos, esperamos sin pedir, reaccionamos sin entender. Y cada uno de estos hoyos negros de la comunicación es un sabotaje silencioso, un agujero emocional del que realmente podemos salir, pero caemos muchas veces sin darnos cuenta. Y podemos salir si empezamos a mirar lo que realmente hacemos cuando hablamos y cuando no. Porque recuerda que lo que no nombramos, muchas veces lo actuamos. Piensa que las parejas no se deterioran solo con gritos o infidelidades. Se desgastan con lo cotidiano, con los silencios pasivo-agresivos, con las expectativas que jamás se verbalizan, con las suposiciones que nos hacen pelear contra fantasmas, con las etiquetas que reducen al otro a una versión injusta de sí mismo. Y si no hablamos con verdad, vamos a vivir en relaciones llenas de filtros, de omisiones, de máscaras. Vamos a convivir con el otro, pero desde la distancia emocional. Porque podemos abrazar a alguien y tocarnos piel con piel, y aún así estar a años luz de distancia. Entonces recuerda que la calidad del diálogo determina la calidad del vínculo. Y eso no se trata de hablar bonito, sino de hablar claro, con respeto, con conciencia, con la humildad de alguien que no busca ganar, que busca conectar. Te dejo unas cuantas preguntas para reflexionar. ¿Qué cosas sueles callar esperando que el otro adivine? ¿Qué expectativas nunca has dicho, pero castigas cuando no se cumplen? ¿Qué silencios en tu relación se han vuelto castigos silenciosos? ¿Qué juicios repites tanto que ya se volvieron parte del guión? La comunicación es un puente, pero ese puente necesita palabras que no se escondan, silencios que no castiguen, emociones que no se enmascaren y sobre todo necesita la decisión de construir aunque no sepamos exactamente cómo, aunque nos tiemble la voz, aunque no tengamos las palabras correctas, porque el lenguaje no solo nombra la realidad, también la crea, la construye. Y si aprendemos a hablar diferente, aprendemos a amar diferente. Piensa que si el otro nunca supo cómo te gustaba ser amado o amada, ¿realmente es justo juzgarlo por no haberlo hecho? Si nunca pudiste decir lo que necesitabas, ¿cómo esperas que el otro lo adivine? Si cada conversación se vuelve un campo de batalla, ¿en qué momento vas a construir algo con esa persona? La comunicación emocional no se enseña en la escuela, pero sí se puede aprender y vale la pena. Porque todo lo que quieres sentir en un vínculo empieza por cómo lo hablas. Gracias por escuchar. Si este episodio resonó contigo,
Compártelo, guárdalo, recomiéndalo. Puedes encontrar más reflexiones y episodios como este en los siguientes capítulos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y mientras tanto, no supongas, pregunta. No castigues, nombra. No te calles, constrúyelo. Piénsalo, tal vez te sirva. Hasta luego.